con ustedes aquí participando con ustedes, y por cierto, y más feliz viendo a una chiquitita que está muy grande. Qué gusto. Oye, bueno, la idea de hoy día es que sea una clase dialogada, así que en la medida que ustedes tengan alguna pregunta o cosa que quieran que profundicemos, vamos avanzando, ¿no? El objetivo hoy día básicamente es que ustedes tengan una panorámica en que está la ética de la salud pública en este momento, y tengan algunas herramientas bien concretas desde la perspectiva de cualquier persona que trabaja en el ámbito de la salud pública. Entonces, vamos a empezar. Siempre uno parte por las definiciones, que son una lata, ¿no? Pero básicamente es para hacer la distinción entre ética y bioética, entendiendo que la ética, ¿no es cierto?, es como esta disciplina filosófica que se dedica a comprender cómo debieran actuar los seres humanos, lo que es bueno o lo que es la vida buena también. Y la bioética, que es una rama de la ética, ¿no es cierto?, es una disciplina académica que de alguna manera es la intersección entre la ética y las ciencias de la vida. Por lo tanto, considera elementos que vienen de diversas disciplinas. Se considera que es un ámbito multidisciplinar. Para que nosotros entendamos cómo se da la reflexión en el ámbito de la ética, es importante que ustedes distingan que hay dos niveles de reflexión en el campo de la ética, y así lo existe en el ámbito de la ética de la salud pública. Por una parte está lo que llamamos la ética no normativa, ¿no? Y la ética normativa. ¿A qué se refiere con la ética no normativa? Hay dos ámbitos ahí. Uno es lo que se llama la metaética, que es ponerse a reflexionar sobre los conceptos o sobre aspectos éticos que tienen que ver más bien con la filosofía de una disciplina. Entonces, por ejemplo, en salud pública existe lo que se llama la filosofía de la salud pública. De hecho, les pongo ahí el loguito del próximo Congreso de Filosofía de Salud Pública, en que se reflexiona, por ejemplo, qué se entiende por salud pública, qué se entiende, ¿no es cierto?, por ciudadanía y salud pública, que va a ser el tema de esta próxima congreso. Ese es un ámbito. El otro ámbito es el ámbito de lo que se llama la ética descriptiva, que reflexiona sobre cómo las personas actúan. Aquí lo que se busca es entender desde el punto de vista psicológico por qué las personas actúan como actúan. Entonces, en el ámbito de la salud pública, por ejemplo, un típico estudio de ética descriptiva sería conocer por qué las personas toman decisiones, ¿cómo se llama?, que van contrarias a su salud, por ejemplo, ¿no? Y uno quisiera entender por qué, porque lo bueno sería que fueran a favor de su salud, y lo malo sería que vayan en contra de su salud. O por qué algunas personas, ¿cómo se llama?, cómo influye, por ejemplo, en la toma de decisión ética en políticas públicas, las emociones que tienen las personas, ¿no? O el ambiente social o el ambiente emocional. Entonces, la psicología moral se preocupa de eso, de describir o de tratar de entender por qué las personas actúan como actúan. Y está lo que se llama la ética normativa, que es lo que habitualmente a uno le enseñan en pregrado, ¿no es cierto? Y como es el ámbito más habitual, y es sobre el cual nos vamos a referir, que reflexiona sobre aquellos fundamentos filosóficos que dan cuenta del actuar ético, o sea, aquellos valores, principios, derechos, etcétera, que permiten identificar si una acción es buena o mala, o incorrecta, ¿no? Para poder hacer una reflexión ética normativa, es fundamental lo que se llama el desarrollo del razonamiento moral. Y esto yo siempre lo pongo porque es importante cuando uno discute sobre temas de ética. A mí me ha pasado, estando, por ejemplo, yendo al Congreso o así, entender que a veces las personas, algo que uno considera que es un problema ético, las personas a veces no lo ven, sencillamente no lo ven. Bueno, hay varias etapas o varios elementos que son importantes de desarrollar, y esto se entrena. La primera cosa es lo que se llama la sensibilidad moral, o sea, el ser capaz de identificar que existe un problema, ¿no? Ustedes se han fijado que hay personas que uno ve que el robar puede ser para uno algo negativo, por lo tanto uno rápidamente lo cataloga como un problema moral, pero para otra persona puede no identificarlo como tal, porque la sensibilidad moral es diferente, ¿no? ¿Ah? El juicio moral significa, a raíz de que yo identifico un problema moral, hago un juicio, que significa un análisis de lo que está aconteciendo,
y que da cuenta de esa conducta que es inadecuada desde nuestro punto de vista. El tercer momento es la motivación moral. Una vez que yo analicé, ¿verdad?, esta situación, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos que me permiten juzgar si esto es bueno o malo en esta situación que yo considero problemática? Y finalmente está lo que se llama el carácter moral, que significa tomar una acción, ¿no? O sea, si yo identifico que algo no es adecuado, ¿qué es lo que hago, ¿no? ¿Cuál es la conducta que tomo? En general, esto para tenerlo así como ideas bien globales, sobre qué baso mi acción, baso sobre la fundamentación normativa, ¿verdad? Y existen al menos cuatro niveles de fundamentación. Una fundamentación tiene que ver con lo que se llama la fundamentación legal sujeto moral, o cómo actúan las personas, lo que se llama la acción virtuosa. Entonces, yo una situación que catalogo como problemática, puedo juzgarla como buena o mala en virtud de cómo actúan las personas, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo en relación a la salud pública. También puedo juzgar una acción respecto de sus consecuencias, ¿no? Y en salud pública tenemos mucha fundamentación basada en lo que se llama un enfoque más consecuencialista en relación a tomar una decisión respecto de los resultados esperables que haya de esa acción. Por ejemplo, típicamente tomar una decisión para el mayor beneficio del mayor número de personas como un efecto, ¿no? Entonces, esa es una forma de mirarlo de manera consecuencialista. También puedo juzgar una acción o una situación en términos del actuar como se debe, y ahí uno usa códigos. Y, por ejemplo, puede ser el cumplimiento de un contrato, que sería del punto de vista legal, o de una norma legal, un código, como puede ser el código de acción del colegio médico, ¿verdad? Y puedo también utilizar la conceptualización principialista, que es lo que ustedes habitualmente conocen, o de derechos humanos, ¿no? Entonces, es una fundamentación en el actuar como se debe. Debo actuar en conformidad con los derechos humanos, ¿no? Entonces, uno podría juzgar una situación que es buena o mala si da cuenta o no del cumplimiento de los derechos humanos. Y finalmente hay una forma de actuar en que integra, por una parte, la perspectiva de derechos, pero por otra parte, la acción basada en el sujeto moral, y se denomina la fundamentación basada en la integración personal, ¿no? En que la persona que actúa sea lo más virtuosa posible y que logre, digamos, dar cuenta de cierta normativa o ciertos principios normativos del actuar como se debe, ¿no? Eso es como para tenerlo, el sobrevuelo de la salud pública, o sea, perdón, de la bioética. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en salud pública como básico, no? Por una parte, en medicina, nosotros sabemos que nuestra finalidad en medicina es el cuidado y la curación de los enfermos, el alivio del dolor y el sufrimiento de los enfermos, prevenir las enfermedades y accidentes, promover la salud, esos son como los elementos más importantes, y ayudar a bien morir a los enfermos. Eso podríamos decir que son las metas o los objetivos que tiene la medicina. Pero la salud pública tiene unos objetivos que algunos se traslapan, pero otros no. Y tenemos, a estos son consensos que se logran entre expertos. Por una parte, uno de los objetivos más importantes de la salud pública es el promover la salud de las poblaciones. No estamos hablando de enfermos, sino estamos hablando de toda la población. Tenemos también como objetivo prevenir las enfermedades, pero en la población, por lo tanto el horizonte de reflexión es distinto. Reducir el impacto de las emergencias como objetivo, prolongar la vida de las poblaciones, ¿ya? Por lo tanto nos interesa que todas las poblaciones vayan mejorando su expectativa de vida, fomentar la calidad y la eficacia, ¿no es cierto?, y la equidad en la entrega de los servicios de salud, como elementos fundamentales en el ámbito de la salud pública. Uno podría agregar algunas otras cosas más, pero esto es como, de alguna manera, los consensos sobre los cuales. Entonces, generalmente cuando uno está pensando en hacer un juicio moral respecto a una acción en salud pública, uno tiene detrás siempre esto como elementos que son importantes a considerar, ¿no? Por cierto que se traslapa con la acción de la medicina propiamente tal, pero la medicina tiene una mirada más individual que colectiva. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas
en dónde se producen los problemas éticos en la salud pública. Y aquí por favor, ustedes interrúmpanme donde quieran. Obviamente para identificar estos problemas éticos hay que tener sensibilidad moral y hay que entrenarla, ¿no? Porque si no, uno no lo ve. El primer ámbito de problemas éticos en la salud pública es lo que nosotros llamamos la ética de los profesionales de la salud pública, su conducta. Esto nosotros solemos no mirarlo, ¿verdad? Pero es un elemento central que vamos a dar un ejemplo para que ustedes lo tengan en consideración. Y tiene que ver con el profesionalismo de los profesionales de la salud pública. Otro ámbito donde hay problemas éticos en la salud pública es en las intervenciones de salud pública. Entonces el juicio acá está sobre la acción de la salud pública propiamente tal, que tiene que ver con el análisis ético basado en estos fundamentos, que uno podrá elegir cuál es el más apropiado o el que a uno le convence más, de las acciones que uno está implementando a nivel de las comunidades, poblaciones, países o en todo el planeta, ¿verdad? Y finalmente está la ética del proceso. Esto antes no estaba, ¿eh? Yo vengo trabajando en ética de salud pública, no sé, de hace como más de 15 años, 20 años, y la ética del proceso de la toma de decisiones en salud pública es algo que se ha ido incorporando fuertemente, como un ámbito donde se producen problemas, porque finalmente la salud pública, como actúa a nivel de los colectivos, está muy ligado al quehacer político, ¿no? Entonces, en la decisión que se genera es tremendamente relevante desde el punto de vista del colectivo. Entonces, la ética, el proceso de la toma de decisiones en salud pública, tanto a nivel de las organizaciones como a nivel del Estado, es muy relevante, como un ámbito donde se producen problemas, ¿no? Nosotros podemos reflexionar, y me imagino que ustedes tienen varios ejemplos y han vivido varios ejemplos al respecto, ¿no? Entonces, veamos algunos ejemplos para ir ahondando y ustedes me pueden comentar si hay alguna cosa más. Veamos. La ética de los profesionales de la salud pública. Fíjense cuáles son los valores que, de alguna manera, los códigos internacionales que hay sobre los trabajadores de la salud pública señalan como relevantes. Esto casi como universal, ¿no? Se entiende como los trabajadores de la salud pública, o sea, por ejemplo yo que soy salubrista, debemos tener un alto nivel de profesionalismo, o sea, competencia, precisión en lo que decimos, honestidad, debemos lograr la confianza pública porque estamos cerca del ámbito público, prudencia y una cosa fundamental que es el control sobre los conflictos de interés. Y este es un temazo en el ámbito de la salud pública. Otro tema, por ejemplo, es relevante desde la ética de la salud pública para los profesionales es si prioriza la promoción de la salud y la seguridad de las poblaciones, lo que vimos que eran metas importantes para la salud pública. Prioriza acciones justas y equitativas, reconoce la solidaridad como un pilar fundamental de su quehacer, reconoce la interdependencia y la autonomía como parte de la naturaleza humana, valora los derechos humanos y finalmente, ¿cómo se llama? Estoy dejando admitir todavía personas. Entonces, todos estos componentes, si ustedes se fijan, tienen que ver con la ética profesional. Ahora, es bien complejo, porque ¿cómo damos la prueba de la blancura? Entonces acá el tema es cómo nosotros reflexionamos sobre nuestro quehacer y lo que estamos trabajando. Es tan relevante que los organismos internacionales que trabajan en el ámbito de la salud, o a través, por ejemplo, todo el sistema de Naciones Unidas, está obligando a los profesionales que trabajan con ellos a que hagan ciertos cursos de capacitación en el ámbito de la ética profesional y en el ámbito del manejo de los conflictos de interés y en el ámbito del manejo del ambiente laboral, fíjense los tres elementos, para poder siquiera trabajar o incluso ser una consultoría a nivel internacional. Y en salud pública lo que tenemos es este tipo de cosas, y esto no es inhabitual. El problema es que a veces no tenemos la sensibilidad moral para verlo. Esto es muy evidente, ¿no? Y este es simplemente un ejemplo, ¿no es cierto? Esto pasó ahora a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? Hubo una orden de compra, esto salió en prensa, fue un escándalo, realizado por un hospital docente de la policía de Guayaquil. Se evidenció, por ejemplo, que fueron adquiridas 400 bolsas impermeables para cadáveres COVID
2019 por un valor de $130 la unidad cada una, elemento que puede ser encontrado en el mercado por $20, según datos citados por la agencia internacional F. O sea, si ustedes se fijan ahí, ¿qué es lo que sucedió desde el punto de vista ético? No sé si alguien quiere contestar. Podría haber habido un trato directo y no hubo una licitación. Por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Puede haber habido eso o puede haber habido un conflicto de interés. Una cosa que hemos visto mucho en la región de las Américas es, por ejemplo, la compra, digamos, el favorecer en procesos de compra a gente que está vinculada con las autoridades que toman la decisión, ¿no? Y eso es un conflicto de interés evidente y es una falla al profesionalismo y a la forma de actuar de los profesionales de la salud pública. Conflictos de interés está muy ligado, y en el ámbito público hay que tener especial cuidado de no pasar la raya a lo que nosotros llamamos que es la corrupción, porque ahí estamos en problemas. Y la corrupción es cuando no se cumple la normativa que de alguna manera está ligada al quehacer del ámbito público o también privado, ¿no? Nosotros tenemos leyes que regulan esto y en particular en el ámbito público, pero a veces la línea es muy tenue y a veces si uno no tiene la sensibilidad moral no lo ve, ¿no? O sea, por ejemplo, un conflicto de interés evidente es cuando uno hace una licitación de compra para resolver listas de espera, esto sobre intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Y el aprovechamiento de los pabellones o sea, quien gana la licitación es el equipo de médicos que está a cargo de los mismos pabellones que se trabajan en el ámbito público, y ellos hacen su pyme para después hacer cosas en horario extra. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces descuidan, existe el riesgo de que descuiden lo que es su función prioritaria, que es la función pública. Entonces, esto hay que tener un cuidado tremendo. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Y uno tiene que hacer alertas de cuáles son los posibles conflictos de interés y dejarlo, incluso en algunos países lo que se hace es que se hace seguimiento, ¿no es cierto?, a los conflictos de interés potenciales que pudieran haber, de manera de estar muy alerta a que no ocurran o al menos se develen y queden expresados, ¿no? Disculpa. Dígame, por cierto. Hola, buenas tardes. Hola. O sea, a mí me da la impresión que igual mucho de conflicto como ético tiene relación con la posibilidad o no sé si flexibilidad sea la palabra, pero de la reglamentación quizá política, administrativa existente, porque, por ejemplo, hoy día ante, no sé, el déficit financiero que tienen los hospitales, se ven obligados en externalizar o en derivar pacientes a clínicas privadas que realizan un cobro a FONASA por un valor mucho mayor del arancel FONASA que tiene o de los montos que a FONASA transfiere hacia estos hospitales. ¿Y por qué permitimos esto? ¿Cuál es la regulación para establecer aranceles en torno a prestaciones de salud? Respecto a la pandemia, a mí me tocó generar compras de insumos para el diagnóstico particularmente, y hubo un aumento explosivo en ciertos insumos, el alcohol gel, las mascarillas, un paquete de mascarilla que costaba 3.000 pesos, a mitad de mayo del año pasado estaba entre 10.000 y 15.000. Asimismo los guantes. Entonces, claro, ahí uno podría ver que no hay regulación, por ejemplo, ante esta dinámica de que el mercado es amplio o eh, se regula solo, pero es válido que sea en todos los ámbitos, por ejemplo, en salud, que haya una autorregulación del mercado y que el mismo Estado lo permita. Es una, Esa es como una duda, sí, reflexión.
No, es muy buena tu reflexión, porque tiene que ver con dos cosas. Si lo miramos desde el punto de vista de la acción del salubrista, ¿verdad? Si el salubrista es el que arma, y eso lo hemos discutido mucho con mucha gente del ministerio, a propósito, si tú armas la regulación, ¿cuál es la prueba de la blancura de tu regulación, ¿no? Para evitar que se produzcan conflictos de interés o que se produzcan problemas, ¿no es cierto?, que son, que puede ser muy legal la norma, porque es una norma, ¿verdad?, pero puede no ser ética. No sé si me explico la diferencia, ¿no? Y tú lo has dicho claramente. Ahora, hay un tema en salud que va más allá de solamente el ámbito de la acción del profesional de la salud pública, ¿no? Que tiene que ver con cómo se considera, ¿verdad?, la acción de la salud pública dentro, o de la salud dentro del ámbito de los bienes, ¿no? Si se considera como un commodity o se considera, así voy a ser bien descarnada, o si considera un bien público, porque la visión es absolutamente distinta. Ahora que estamos en el proceso de reflexión constitucional, o sea, si yo me instalo, ¿no es cierto?, en una concepción de un Estado liberal, ¿verdad?, en que todo básicamente, o la mayor parte de las cosas son commodities, ¿verdad?, la salud se considera, entonces también puedo yo considerarla como un commodity. Y me estoy poniendo en el extremo más así liberal a ultranza, ¿no? Como liberal libertario, ¿no? Y en ese sentido, por lo tanto, es permitido el lucro, y por lo tanto la regulación que yo debo hacer es la mínima posible, porque lo que hay que incentivar es que el Estado se regule por sí mismo, dado la oferta y la demanda que existe, ¿no, verdad? Ese podría ser un horizonte. Te fijas que hay un marco, un paraguas comprensivo que permite eso. Si yo entiendo que el Estado, por ejemplo, es un Estado social de derecho, ¿no?, yo podría considerar en ese ámbito que el lucro está permitido en el ámbito de la salud en algunas cosas que podría ser, entre comillas, pseudo commodities, pero es un mercado regulado, ¿no? ¿Me explico? Entonces entramos en lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, esta propuesta de banda de precio para los exámenes, el tema de la regulación de los medicamentos, porque el gasto de bolsillo es insufrible, ¿no? Ese sería uno. También yo me puedo poner en una perspectiva de un estado de bienestar, ¿no es cierto?, en que la salud sea efectivamente un bien en su completitud, y lo defino, ¿verdad? Y por lo tanto, como tal, el Estado tiene que hacerse cargo de la provisión, ¿no? Y ahí es distinta la cosa, porque ya no hay mercado, sino se produce una suerte como de monopolio o oligopolio en algunas cosas, ¿no es cierto?, en el cual esto no existe, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la reflexión ahí tiene que ver con la estructura estatal, o de alguna manera los valores. Fíjate que es muy bonito, porque justamente por eso me gusta a mí la salud pública, porque es muy ligada a la política, a mí me encanta la política, entonces está muy ligada al pensamiento político, ¿no? Está muy ligada, entonces dependiendo de el pensamiento político es la valórica que tú tienes como sociedad o como grupo, ¿no? Así que perfectamente. Aquí estamos mirando algunas cosas que son más específicas en las organizaciones que se dan, ¿ah? Nosotros, por ejemplo, ahora en la universidad estamos en una campaña de poder transparentar esto, porque nosotros tenemos problemas dentro de la universidad en términos de conflicto de interés muy importantes. O sea, una de las cosas que nosotros alegamos, por ejemplo, en la Federación de Estudiantes, es que ellos no pueden, ¿cómo van a tener, cómo se llama, sponsor a, cómo se llama, la CCU? ¿No? Cuando nosotros estamos promoviendo estilo de vida saludable para nuestros estudiantes, eso no corresponde, un conflicto de interés, y tenemos un problema ahí, ¿no? No podemos recibir dinero de ellos. Si estamos investigando, además estamos investigando en contra del alcohol, entonces, ¿no es cierto? Es como al menos una disonancia cognitiva, como digo yo. Pero bueno, entonces ese es un tema, el tema de los intereses y el tema de cómo entendemos como salubristas este gran paraguas. Hay otra cosa que tiene que ver con la ética en las acciones de salud propiamente tal, y aquí es como el juicio a la intervención, si la intervención es ética o no es ética, y cómo se fundamenta. Entonces, aquí algunos conceptos que son importantes en salud pública a tener claro, es que primer concepto, el tema de bien público. Se entiende como bien público, ¿no es cierto?, aquello que beneficia o provee bienestar a toda la población, ¿no? Entonces, uno diría que en la medida que uno hace una acción de salud colectiva, ¿verdad?, está promoviendo esto, o sea,
cuando hablamos de las vacunas, estamos en eso, ¿no? Es como proveer un bienestar a toda la población, eso es como bien evidente, ¿no? El otro concepto es la autonomía, porque siempre estamos pillándonos, fíjense que en ética médica la autonomía como que tiene una relevancia muy alta, ¿verdad? Pero cuando hablamos de salud pública, aquí la autonomía sí, pero tiene más límites, ¿verdad? Porque, bueno, todas las personas pueden tomar sus propias decisiones, manifestar su propia voluntad, a menos que dichas decisiones produzcan un daño en otras personas. Evidente, ¿no? Entonces, aquí está esta discusión entre el bien individual versus el bien común, ¿no? Entonces, yo dejo de vacunarme porque mi autonomía está de decidirme, pero resulta que hay un bien mayor que es como lograr inmunidad de rebaño, por decirlo así. Eso es como un ejemplo típico, ¿no? El tema de la privacidad es otro gran tema que tenemos en materias de salud pública, porque la privacidad es un derecho humano, ¿no? Y de hecho la ley chilena obliga a respetar y proteger la vida privada y las honras de las personas en la atención de salud. Y solo podemos solicitar datos privados para un bien público, ¿no? Y tenemos que ser súper cuidadosos respecto de lo que ocurre en develar ciertos elementos de salud que son individuales para afuera. Pero tenemos algunos problemas, ¿no? O sea, un problema, por ejemplo, que hemos visto en la pandemia, que yo casi me morí, ¿verdad? Es cuando aparece identificado con nombre y apellido la persona que trajo la variante Delta, digamos, ¿no? O sea, eso o sea, a la gente no le llamó la atención como un tema ético, pero en verdad es una violación a la privacidad, porque no tendría por qué los medios de comunicación social saberlo, ¿verdad? Esto puede quedar entre las personas que estamos haciendo las acciones de salud pública, propiamente tal, pero ahí hay una violación, claramente, ¿ah? Y una violación a un derecho humano, ¿ah? Entonces hay que tener cuidado. Por lo tanto, nosotros tenemos un rol, las personas que trabajamos en salud pública, de garantizar que se produzcan de resguardar ese privado, porque en la privacidad también está la confianza de las comunidades, ¿no? O como a veces sucede cuando se utilizan los datos de poblaciones y genera cierto estigma, ¿no? ¿No? Yo no sé, yo trabajé en Colombia en un proyecto en el cual había quedado la escoba en realidad, porque se había identificado una etnia en particular con problemas de desnutrición muy importantes. Entonces los medios de comunicación habían hecho la siguiente lectura, para que este grupo indígena tenían problemas de educación, y dado que tenían problemas de educación, eran desnutridos. Y por lo tanto, hubo ahí una estigmatización a su situación particular social, vinculado a la desnutrición como si fueran parias. Y si ustedes vieran ¿cómo se llama? Pie de página del diario, era realmente escandaloso. Escandaloso. Entonces hay que tener cuidado acá, porque también esa es como la privacidad colectiva, ¿no es cierto?, en cómo se comunica algo apropiadamente para no generar estigmas en la población. Bueno, y el tema de la confidencialidad, que es un tema también relevante y que se asocia con el tema de la privacidad. Bueno, la ley 20.584 explicita que es la ley de derechos y deberes de los pacientes, que no se requiere de manifestación de voluntad, por ejemplo, para develar datos cuando hay riesgos de la salud pública, ¿no? Pero son cosas que uno como salubrista, ahí está el primer elemento que debemos cuidar, o sea, nuestra capacidad y nuestra honra, ¿verdad? Y nuestra honorabilidad para ser muy cuidadosos respecto del uso de esta información, ¿no? Los que hemos trabajado en sistemas de vigilancia epidemiológica, sabemos que este es un tema súper sensible. O, por ejemplo, cuando hemos tenido conflictos muy grandes, por ejemplo, con las aseguradoras cuando piden a los médicos cierto nivel de información que es de carácter reservado y privado, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, le voy a preguntar al paciente, ¿verdad? Si yo debo entregar esa información, ¿verdad? Y las aseguradoras, si hay un salubrista ahí metido, ojo con eso, porque, a ver, hay cierta información que no debiera ser entregada así alivianamente sin una autorización expresa de la persona, porque ahí no hay un bien público necesariamente. No sé si lo ven, ¿eh? Pero es importante.
Estos son los criterios que se han consensuado cuando yo tengo una intervención en salud pública, por ejemplo, un programa de crónicos, o estoy haciendo cualquiera, yo debo generar la prueba de la blancura de la intervención. Entonces, se han identificado estos 5 criterios como los básicos para pensar si hay elementos éticos vinculados. El primer elemento tiene que ver con que la intervención haya evidencia suficiente de que hay beneficios esperados para la población objetivo, ¿no? El rango, la magnitud, la fuerza de la evidencia, la relevancia de esos efectos para la salud pública, ¿no? Y yo siempre tengo una discusión con los clínicos, a veces ellos dicen, no, yo voy a hacer esta intervención, pero bueno, a ver, ¿cuál es? Gasto mucho, pero el impacto poblacional es bajo. Entonces, bueno, ahí tenemos una discusión que no es menor. ¿Qué beneficio incremental da respecto de otras intervenciones? Si se fijan, esta parte es medio técnica, pero es un elemento central de la eticidad, para que cuando uno, desde la salud pública, ¿cómo se llama? Se alinea con hacer una intervención, hay un gasto público o un gasto social grande. Entonces no es solamente el paciente que se toma la aspirina, ¿no? O el paracetamol, no, es bastante más. Bueno, los potenciales daños, los efectos adversos que pueden haber, también es un elemento que muchas veces los programas no lo consideran. El rango de potenciales efectos adversos que tiene ese programa, ¿se ha estudiado o no se ha estudiado? ¿Cuál es el nivel de certidumbre que tengo esto? ¿Qué pasa con otras intervenciones? El impacto sobre la autonomía y los derechos de las personas. ¿En qué medida yo favorezco, y aquí fíjense los 2 criterios que tiene esto, el empoderamiento de la salud de las comunidades y los individuos a través de la intervención, o restrinjo ese empoderamiento? ¿Cuál es el respeto que tengo hacia las decisiones individuales? ¿Cuál es el margen de respeto que hay, ¿no? Y eso deberá más o menos estar aclarado. ¿Qué impacto tiene esa intervención en reducir las desigualdades en salud y en favorecer la equidad? Acordémonos que el concepto de equidad ustedes lo deben haber conversado, pero es aquellas desigualdades que son en salud, que son injustas y que pueden ser evitables, ¿no? Por ejemplo, la equidad en el acceso a la intervención, o solamente estoy haciendo, ahí sobre todo el juicio es cuando hago intervenciones que son muy focalizadas en un grupo, en qué medida estoy dejando un grupo desprotegido y qué efectos puede tener eso, ¿no? El impacto en la reducción de desigualdades, ya lo vimos, y las necesidades de compensación a los grupos por los efectos adversos que pudiera provocar, ¿no? Acá hay un tema, sobre todo en que, por ejemplo, en el ámbito intercultural se ha discutido mucho en términos de las intervenciones en salud pública, que las intervenciones éticas en el ámbito de la salud pública deben ser hechas con pertinencia cultural. Entonces la pregunta, porque si no genera, ¿cómo se llama?, segregación social, que es un efecto adverso que nosotros no quisiéramos. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso, ¿no? Y finalmente está el tema de la eficiencia, que es como lo más conocido por ustedes. Hay mucha literatura que de alguna manera sustenta estos como elementos que pueden ser de utilidad para la evaluación, por ejemplo, de un programa en que ustedes están a cargo, revisar si estos elementos se cumplen. Y de hecho, cuando uno analiza en el ámbito de la salud pública, por ejemplo, la ley Ricarte-Soto, etcétera, cuando va a entrar o no algunas prestaciones, etcétera, uno utiliza algunos elementos de esto también, ¿ah? Por ejemplo, uno diría la estrategia TTA, ¿no es cierto?, que estamos todos medio metidos en esto y que ha sido nuestro elemento de trabajo durante este tiempo. La pregunta que uno se hace cuando se instala, ¿beneficia a los pacientes? ¿En qué medida lo beneficia, ¿no? ¿Tiene efectos a los pacientes y a la población, ¿no? ¿Tiene efectos adversos el TTA? Usando la matriz que estamos usando, ¿impacta la autonomía y los derechos de las personas? ¿Hay impacto en la equidad? ¿Y finalmente es eficiente? Yo no sé cuál es la visión que ustedes tienen de la experiencia del TTA al respecto, a nivel de país, ¿no? A nivel de la experiencia país. ¿Ha beneficiado a la población? Uno diría que sí, ¿no es cierto? Con ciertas dificultades, etcétera, pero sí. ¿Ha tenido efectos adversos el TTA? ¿Algún efecto adverso que se les ocurra? Uno de los típicos efectos... ¿Sí? Claro. Económico.
Claro que sí, pues. O sea, al tiro el efecto económico ha sido lo más, cuando yo identifico una persona que tiene que quedarse en aislamiento, ¿verdad? Rápidamente esa persona, uno de los efectos que tiene es que no va a poder salir a trabajar, ¿no? Entonces, yo tengo unos colegas que dicen, ojalá que yo no tenga ningún problema porque no voy a poder seguir haciendo sino teleconsulta. Entonces, no quiero ser identificado como positivo, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Eh, ¿Impacta la autonomía de las personas? Claro que sí, pues, ¿no es cierto? O sea, en el momento que yo lo mandato que tiene que aislarse o que tiene a los contactos que tienen que hacerse obligatoriamente un test o quedarse aislado, impacta la autonomía, sin duda. ¿Impacta los derechos de las personas? De partida, el derecho a la privacidad se ve reducido, ¿no es verdad? O sea, partamos por ahí, porque de partida tenemos que decirle con quién estuvimos en el último tiempo, los que han hecho TTA tienen la experiencia, ¿no? ¿Hay impacto en la equidad? Y este yo diría que es el tema más complicado en la estrategia TTA de Chile, ¿no? Ha habido impacto, se ha mejorado bastante, pero en la primera fase indudablemente que hubo un impacto en la equidad, ¿no? No fue similar el alcance que tuvo en todas las poblaciones en Chile la estrategia, ¿no? Había falta de recursos, ¿verdad? Hubo problemas importantes en la implementación. Entonces, ojo con eso, porque si yo no tengo todos los recursos para un programa para hacer adecuadamente, estoy poniendo en tela de juicio la eficiencia por un lado y por otro lado la equidad. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto, no es cierto? Entonces, esto es un temazo. Finalmente, ¿no es cierto?, tenemos el tema de la ética en el proceso de toma de decisión. Y quizás esta es la parte más sabrosa, porque lo otro, la segunda, uno puede juzgarlo en términos éticos y hay como bastantes reglas para trabajar al respecto. Pero acá tenemos en salud pública un grave problema que es el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y grave problema en qué sentido, en que no nos damos cuenta que tiene una variante ética detrás, ¿no? La clave, la toma de decisiones en salud pública implica que el problema ingrese a la agenda pública. Los salubristas o la gente que trabaja en salud pública, nosotros queremos que los problemas que identificamos en nuestra población entren a la agenda pública, porque al entrar en la agenda pública implica que van a poder ser financiados, o al menos considerados, ¿no es cierto? Problema que hemos tenido, yo estoy feliz con la pandemia, entre comillas, ¿no? Porque ha visibilizado el tema de salud mental, o sea, lo ha puesto en tela de juicio, o sea, lo ha evidenciado. De hecho, ahora con el aumento del presupuesto que va a haber para el año 2022, ¿verdad? Hay un aumento adicional del presupuesto en salud, y ese aumento del presupuesto adicional está vinculado a algunas áreas en particular. La resolución de listas de espera, por una parte, que también me alegra bastante porque vamos a tener que no va a alcanzar la plata, o sea, eso no me cabe la menor duda, pero por otro lado aparece el tema de salud mental como una asignación presupuestaria adicional, lo cual implica que se considere, si no podemos seguir como estamos, ¿no? Ahora, una agenda clave para esto, para lograr eso, es fundamental la abogacía, ¿no? Y la abogacía es una cosa que toda persona que trabaja en salud pública debe saber, que es el proceso de cómo motivar a los tomadores de decisiones para que actúen conforme al interés público. Es tan relevante esto, ¿no?, que esto es parte de ¿cómo se llama?, de las competencias que deben tener los alumnos que estudian un magíster en salud pública, por ejemplo, ¿no? Que sean capaces de ser abogados, ¿no?, o abogar por la salud de las poblaciones, ¿no? No es menor este tema, por cuanto, por ejemplo, abogar por un medio ambiente libre de contaminación, ¿no es cierto?, que está en nuestra Constitución actual, ¿verdad?, es un rol que nosotros debiéramos hacer a cada rato, ¿no? Sin embargo, tenemos las herramientas para hacerlo, lo sabemos hacer, esa es la parte difícil. Sabemos que hay ciertas habilidades básicas, que son estas que están acá: conocer sobre el tema, conocer del sistema de salud y el contexto, comprender el perfil de las audiencias, escuchar,
ser asertivo, respetuoso y con claridad, que no es menor, no es tan fácil cuando uno se enoja, sobre todo en algunos, algunos momentos, y tener capacidad organizativa. Estas habilidades vinculadas al tema de tener claridad en lo que se quiere abogar son fundamentales. Y las estrategias que los salubristas usamos, ¿no es cierto?, es entre comillas el buen lobby, ¿no? El lobby permitivo, como se llama, el uso de coaliciones y redes, ¿verdad? Es fundamental actuar en red cuando uno está trabajando, por ejemplo, en promover la salud de los niños, ¿verdad? Como un derecho. Bueno, hay que juntarse todos los que pensamos que los derechos de los niños son relevantes y los derechos de la salud son relevantes, y los salubristas tenemos que estar en esa, si queremos que haya incidencia para la política pública, por ejemplo. La constitución de grupos, la identificación de aquellos que hacen bien el rol de abogacía, ¿no? Porque hay algunos que lo hacen mejor que otros, el uso de material audiovisual, las redes sociales, el trabajo de consenso y los fondos para abogacía. Y esto debieran haber fondos para eso, ¿no? Esto, la gente se sorprende cuando yo lo toco como un elemento épico, ¿eh? Pero es fundamental, ¿eh? Es fundamental para hacer un buen trabajo en este campo. Y una vez que yo ingresé al programa, importante para hacer la deliberación y el consenso, al menos en salud pública, que ocurran ciertas cosas. Y estos son los criterios que debieran ocurrir en un proceso de deliberación cualquiera, ¿no? Que sean transparentes, que sean consistentes, o sea, los criterios siempre son similares cuando estoy tratando temas similares, que sean justificados, o sea, cumplen requisitos éticos, que haya participación en la toma de decisión, ¿no es cierto?, quienes participan, o sea, hay un acuerdo de participación, que se maneje el conflicto de interés de aquellos que están participando, ¿no es cierto?, que haya una apertura a la crítica y el tema de la regulación. Estos elementos, o sea, hay un marco normativo que uno debe conocerlo y hacerse cargo de ello. Estos elementos son centrales, ¿no? Entonces, cuando uno lo vive esto, ¿no? Y uno en la vida cotidiana del salubrista, en la parte de la ética de la salud pública, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de trabajar en el Consejo Consultivo GES. Es un consejo consultivo que permite de alguna manera favorecer o no favorecer que ciertas condiciones de salud ingresen al listado o ciertas intervenciones se puedan ingresar a esta garantía, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que uno se hace desde el proceso de liberación, está el consejo consultivo, está el grupo técnico, está el ministro, etcétera. La gran pregunta, porque hay una inversión pública muy grande acá, ¿no? Y privada también, por cierto, ¿qué tan transparente es el proceso de decisión respecto de qué garantías y cuáles garantías entran? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué tan consistentes son los criterios que se utilizan para meter ciertas cosas en las garantías? ¿Qué tan justificados están, ¿no? ¿Qué tan participativos están? Por ejemplo, les cuento una anécdota, yo participé en ese tiempo cuando participaba en el GES. Una de las cosas que nosotros queríamos era que hubiera más, la mayoría éramos médicos. Y claro, pucha, súper buenos médicos, pero resulta que la salud no es solo de los médicos, ¿no? Entonces, quizás podría ser interesante incorporar a otras personas, ¿no? Para que puedan entender el proceso y contribuir con sus conocimientos a una mejor toma de decisión. ¿Cómo se manejan los conflictos de interés, ¿no? Por ejemplo, he participado en la ley Ricarte-Soto, una de las cosas importantes en la ley Ricarte-Soto, donde estamos muy cerca de las industrias farmacéuticas. O sea, yo participaba del grupo de priorización y una de las cosas interesantes que a mí me llamaban de grupos de interés, me llamaban por teléfono a mi oficina. Oye, si no le parece que debiera, y a veces me llamaban las agrupaciones de pacientes para presionar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Es parte de lo que el grupo tiene que decir cuando pase eso, tiene que contarlo. Entonces yo lo contaba en el grupo de toma de decisiones. Decía, mira, está pasando esto, a mí me están presionando por aquí. O si yo tengo una enfermedad determinada, o tengo familiares que tienen una enfermedad determinada, que se está considerando para entrar en la ley Ricarte-Soto, tengo que develarlo, por supuesto, y probablemente me voy a tener que abstener de tomar una decisión al respecto, ¿no? Esos son parte de los procesos decisionales, ¿no? Y hemos vivido que este tema de cómo se toman las decisiones, por ejemplo, a propósito de la pandemia, es un tema muy relevante.
muy relevante y muy sensible para toda la comunidad. Y finalmente está el concepto de la apertura, la crítica y la revisión, siempre, ¿no? O sea, uno puede revisar, esto debe ser un proceso en el cual yo pueda ir revisando ciertos elementos, si se cumplen o no se cumplen. Entonces, este es como un barniz, digamos, de que yo les quería contar, ¿no es cierto?, de lo que es la ética de la salud pública, para que vean dónde están los nudos críticos. Podemos hablar de 20.000 otras cosas más, ¿no? Yo no me he querido meter en el tema de la justicia y los marcos de justicia, porque es uno de los aspectos dentro de la salud pública que es muy relevante, pero en general los problemas éticos se producen a estos tres niveles: a nivel de la ética de los profesionales, a nivel de las intervenciones de salud pública, al nivel del proceso de decisión, ¿no? Y dentro del proceso de decisión, uno de los grandes temas, a propósito del tema de justicia, es el tema de la justicia, ¿no? Y la justicia tiene que ver con tres niveles de justicia, que yo quisiera que la tuvieran en consideración. Uno está en lo que nosotros tradicionalmente es cómo vamos a distribuir los recursos, ¿no? Que es la justicia más bien distributiva. ¿A quién le vamos a distribuir? ¿A qué le vamos a distribuir? Esa es como la gran pregunta, ¿no? En salud pública, clásica. El segundo nivel de justicia no tiene que ver con la distribución, sino tiene que ver a quiénes voy a distribuir, ¿no? Que es identificar cuáles son las personas a las cuales ese bien de salud le quiero distribuir, que tiene que ver con el tema de la exclusión, mirado en sentido negativo o no. Por ejemplo, hay veces que tenemos poblaciones que las excluimos de ciertas decisiones o de ciertos beneficios que pudieran tener, sin tener una justificación muy clara, ¿no? Años atrás, yo me acuerdo cuando el tema de los migrantes, ¿no es cierto?, hubo todo un revuelo porque los niños no tenían, que migraban, que no estaban en condiciones legales, como solamente tenían acceso a aquellos que fueran ciudadanos, o sea, vale decir que tengan root chileno, no tenían acceso a salud. Entonces, eso, si ustedes lo miran desde el punto de vista de la justicia distributiva, nosotros estamos distribuyendo a los que consideramos que son los ciudadanos y estamos distribuyendo bien. Pero si lo ampliamos al criterio de justicia, a aquellos que están siendo, ¿cómo se llama?, a quienes reconocemos que debieran ser objeto de distribución, obviamente se nos están quedando fuera los migrantes, o los migrantes condicionados, ¿verdad? Y hay un tercer nivel de justicia que se llama la justicia de la participación, y tiene que ver con cómo, no solamente cómo distribuyo, a quiénes distribuyo, sino quiénes distribuyen, quiénes participan del proceso de toma de decisión para distribuir un bien que significa los bienes públicos vinculados a la salud. Entonces, esos tres niveles son objetos de reflexión ética y que tienen que ver con el tema del proceso de decisión, ¿no? Que son esos tres niveles que son muy relevantes desde el punto de vista de salud. Como elementos finales, no se olviden que aquí el tema de la sensibilidad moral es un elemento fundamental. Muchas veces hay personas que no ven nomás el problema ético, ¿no? Por ejemplo, este tema de la exclusión de algunos grupos, muchas veces se dice, no, si yo estoy distribuyendo bien, pero hay grupos que no lo estoy viendo porque no los reconozco como parte de. No sé si me explico. Y esto no solamente para políticas de salud, sino para muchas políticas, ¿no? Hay un tema ahí de sensibilidad moral y de cómo estoy entendiendo a quiénes debo hacerme cargo, ¿no? Es fundamental hacer un análisis crítico del problema, ¿verdad? Contar con estos fundamentos éticos. Yo no me voy a cuadrar con ninguno porque cada uno de ustedes debiera tener una visión. Lo que habitualmente sucede en la política pública es que el elemento, por ejemplo, en términos de distribución, la mayor parte de la fundamentación de las políticas que vemos en el país es una fundamentación muy ligada a Rawls, ¿no? Que es un pensador, que es un liberal igualitario, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy al Ministerio de Desarrollo Social y la fundamentación de su política, en términos valóricos y éticos, está muy fundamentada en un liberal igualitario que es Amartya Sen, ¿no? Que es diferente y que tiene una mirada muy distinta en términos de lo que hay que distribuir y a quienes hay que distribuir. Y finalmente hay que tener coraje moral para enfrentarse, pues. Cuando uno evidencia que hay un problema ético, no es tan fácil hacerse cargo de eso y buscar las medidas correctoras
respecto de lo que está aconteciendo en términos éticos. Lamentablemente en Chile no tenemos, por ejemplo, lo que hay en otros países, que son la Comisión Nacional de Bioética, no existe, si bien la ley lo dice, Derechos y Deberes dice que debiera generarse desde que se promulgó la ley, y no existe, no se ha instaurado, no se ha implementado esto, y por varias razones que podemos discutir, pero no se ha implementado, y que tiene como finalidad, tendría esta mirada como más amplia de las intervenciones que tienen que ver con el ámbito poblacional, ¿no? Eso lamentablemente no existe en nuestro país. Eso quería contarles para que abrir como un poco las preguntas, discusión, lo que ustedes quieran comentar. Doctora Pedregal, quería agradecerle la charla, estupenda. Yo quería hacerle una pregunta porque aquí en el chat no aparece ninguna. Así que invito a todos los participantes que deseen hacer preguntas a aprovechar a esta tremenda profesora para aclarar algunas cosas. Yo quería preguntarle directamente, desde su punto de vista, ¿por qué no tenemos a nivel nacional una comisión de bioética aún? Porque es complicada, porque de alguna manera las comisiones de bioética en el mundo, por ejemplo, Francia tiene una bastante bien instalada, hay varios países, y además generalmente estas comisiones de bioética, además hay otras comisiones o otros grupos que tienen que ver con la defensoría de las personas, etcétera, ¿no? Y todavía en Chile no tenemos unas figuras de esa naturaleza que algunos países europeos tienen, porque ponen en tela de juicio la política. Entonces, como tiene que ser un organismo autónomo y que de alguna manera tenga cierto nivel de estatura, ha sido muy difícil que por lo menos a mí me ha tocado conversar con varios ministros y la mayoría le hace el quite, porque dicen, no, tan complicado, ¿a quiénes voy a nominar? ¿Qué tengo que poner una terna? Esto tiene que revisarlo, ¿cómo se llama? El Senado, o sea, ¿cómo se llama? El Congreso, porque esto es casi como el Banco Central en términos de autonomía, así debería funcionar, ¿verdad? Y es como un observatorio de alguna manera de estas políticas, y sabemos que tenemos problemas. Entonces yo creo que ha sido eso básicamente lo que ha sucedido. Ahora, en la experiencia internacional muestra que puede ayudar muchísimo, sobre todo en contribuir a mejorar la calidad de las leyes, ¿eh? Y ahí tienen un rol bien grande también. Así que todo por hacerse. No sé si alguien tiene una pregunta. Hola, yo nuevamente, ya que no... Dale, Joaquín. Yo tengo no sé si una percepción más que una pregunta, o quizás ver cuál es tu posición respecto de ello, pero ¿tú crees que los procesos como los procesos socioculturales, políticos, puedan generar de alguna forma como moldear esta sensibilidad moral, ética, en la conducta de las personas, de los profesionales en la salud, como afectando en términos estrictos las decisiones en torno a política pública, a salud pública? Sin Yo, duda. yo, yo pienso esto porque en realidad me da la impresión que las nuevas generaciones tienen mayor sensibilidad a ciertas cosas que hoy día o que antes se veían como normales, como está muy normalizado conductas o acciones que determinaban o como que, bueno, no sé, la inequidad no importa si ya está así. Como que eso es lo que tiendo a pensar. O sea, es tan importante, relevante, que te comento. O sea, yo he participado ahora en varios grupos que están reflexionando sobre el tema de la constituyente, ¿no? De cómo vamos a pensar el país y todo. Y yo de repente me siento con algunas personas a conversar, y hay cosas que, o sea, que el tema del derecho a la salud siguen mirándolo, por ejemplo, desde una lógica asistencialista. Mm.
¿ya? O sea, y no hay caso. Entonces, yo digo, pero ¿cómo es posible? Pues yo soy vieja también, pero digo, pero ¿cómo es posible que no vamos a...? Entonces, uno les muestra los determinantes sociales, la importancia que tiene para los resultados en salud, ¿verdad? Uno le muestra que hay la salud positiva, la salud negativa, todo, pero vamos de nuevo ahí, o sea, como, y en una lógica asistencialista. Es bien impactante. Y yo diría que en ese sentido yo agradezco a las nuevas generaciones que son bastante más sensibles a eso. El tema de la transparencia, por ejemplo, como valor, antes no se la consideraba. O sea, yo vengo estudiando esto hace muchos años y tuvieran los primeros autores que trabajaban en salud pública, en el tema decisional, el tema de la transparencia no aparecía. ¿Me entiendes? Como un elemento sustantivo. En cambio ahora, yo te diría que nadie podría no hablar de la transparencia en los procesos decisionales, ¿no? Entonces, está muy marcado con lo sociocultural. Por ejemplo, una cosa súper interesante a propósito, porque esto, cuando uno analiza las leyes, también está muy presente. Hace años atrás, en términos valóricos, uno, en la mayor parte, nosotros tenemos un observatorio, ¿verdad? La mayor parte de las personas consideraba que la eutanasia, por ejemplo, era un tema que no era susceptible de conversarse, ¿verdad? En cambio ahora vemos que aparece como un tema público con una valórica distinta detrás, ¿no? Entonces, es cierto, esto algunos colegas míos me pueden criticar porque dicen, bueno, ¿cómo se llama? Los valores son contextuales. O sea, tienen un poco de contextual, pero hay elementos sustantivos que son propios de los seres humanos, ¿no? O sea, el matar a otro no es algo que sea natural para los seres humanos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que darle muchas vueltas a eso. Pero sin duda la sensibilidad moral está muy impresa por el ámbito, ¿cómo se llama?, sociocultural. O sea, el juicio que antes se le hacía, por ejemplo, a las embarazadas adolescentes, por ejemplo, que es un tema de salud, ¿no?, y social, era feroz. O sea, hacía un juicio moral. O sea, ¿no es cierto? O sea, no podían, se expulsaban del colegio. Entonces, si te fijas, es una mirada que, esto es para decir lo negativo, ¿no? Y ahora tenemos una mirada distinta, una sensibilidad moral distinta. Entendemos el problema de otra naturaleza y entendemos las causas desde otra perspectiva. Por lo tanto, el juicio es diferente. Claro, el juicio moral, pero sin prevención tampoco. Claro, no, mira, si lo que más previene el embarazo adolescente es un buen sistema escolar. Lejos, pero por lejos. O sea, en el mundo está súper estudiado. Nosotros tenemos que avanzar un poco más en calidad ahí, mucho más. Es un proceso largo, de aquí a Largo. varios años. Si es que se inicia ahora, que ojalá se inicie. Sí, sí. En realidad, la solución para casi todos los problemas es la educación. Sí, bueno, cuando uno mira el monito de los determinantes sociales, ¿verdad? Uno se da cuenta que ahí el trabajo en los ejes que en las políticas públicas y el contexto de valores que determina estos ejes de disparidad o de desigualdad es lo que hay que cuidar, ¿no? El tema género, el tema los ambientes laborales, ¿verdad? Que generan segregación, ¿no? El tema de las migraciones, bueno, hay tanto tema. Nosotros lo hemos estudiado harto a propósito de lo que ocurre en la América Latina, por ejemplo, en términos de embarazo en adolescente, con la mirada a los determinantes sociales, qué sé yo, y uno dice, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Todavía tenemos rezado importante. Chile, bien, pero cuando uno va al desglose, no tan bien. Tenemos que avanzar más todavía, sobre todo en las desigualdades que tenemos adentro. Doctora, una pregunta en relación a la ética en salud pública. Por ejemplo, en las escuelas de medicina y en las carreras profesionales en general, hay cursos de ética, pero están muy abocados a la ética, ¿cierto?, de la atención profesional. ¿Usted cree que se debiera incorporar la ética de la salud pública desde el pregrado en las escuelas, digamos, de formación de las carreras de la salud? Pensando en que, aunque la mayoría no va a ser salud pública, ¿cierto?, no va a ser salubrista, el quehacer individual influye de todas maneras en las políticas sanitarias. O sea,
son la mano de obra de las políticas sanitarias. O sea, yo estoy súper de acuerdo contigo, y de hecho estamos tratando de hacer algunos cambios ahora a propósito de medicina también, de incorporarlo como más decididamente, porque hay dos niveles en los cuales es súper importante que por ejemplo, los médicos estén súper a caballo. El tema, por ejemplo, la ética organizacional en salud. O sea, estas cosas yo le estoy hablando aquí como la ética de la salud pública en globo, pero si uno se va a la ética en las organizaciones de salud, hay mucho paño que cortar para cualquier profesional que trabaja en organizaciones de salud, ¿no? Y que a veces le toca, por ejemplo, dirigir, sin ser un saludista, ¿no? Sin ser un experto, te toca dirigir y bueno, y cómo me enfrento a los problemas de la organización de una perspectiva ética. Ya está el profesionalismo, todo eso, pero además hay problemas propios que tienen que ver con la forma del trabajo al interior de las organizaciones que hay que considerar. Entonces, esos elementos para nosotros cada vez son más importantes. Con los residentes estamos haciendo algunas cosas, por lo menos yo estoy haciendo con algunos que trabajan en el ámbito más de psiquiatría, porque a ellos les toca muy duro, porque además les toca la interfase con los derechos, ¿no? Cuando trabajan con los usuarios. Entonces, esta lógica del usuario que además viene con la familia, además con las comunidades que resguardan sus derechos, es muy importante entenderla no solamente desde el individuo, sino desde el colectivo y desde la comunidad. Así que sí, totalmente de acuerdo. En las otras profesiones de la salud falta mucho más. Yo me he encontrado falta mucho más de tratar estos temas, sí. Y otra pregunta un poco más dirigida al término pandemia. Se ha preguntado mucho si es que debiéramos hacer la vacunación obligatoria, ¿cierto? Muchas organizaciones han dicho que como son de emergencia, no podrían ser obligatorias todavía, pero ¿cuál es su opinión respecto a eso, considerando que hay más de 1,5 millones rezagados en Chile? Claro, a ver, lo que pasa es que efectivamente como ahí está el tema del bien público, o el bien colectivo por sobre el bien individual, ¿verdad? Lo que en general aquí es el típico conflicto entre la autonomía y el bien público, que es típico en salud pública, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto yo impido obligo a las personas a que hagan determinada conducta en función de un bien colectivo, ¿no? Ahora, el gran problema justamente tú lo has puesto, como es entendido y vendido como una vacuna de emergencia que no tiene todos los estándares, en términos de efectividad, de seguridad, conocidos para todos los grupos de población, es ahí donde ha sido el resquicio por el cual en algunos lugares se ha puesto más, sobre todo en los países en los cuales el individuo pesa más sobre el colectivo, ¿no? Nosotros en Chile estamos en una situación muy intermedia, ¿no? Porque si bien es cierto en términos de la población, hay un grupo de población que entiende el tema colectivo, pero somos muy individualistas, ¿no? Entonces, donde prima la autonomía de repente a ultranza. Entonces, obviamente ahí es muy difícil desde la autoridad sanitaria cómo lidiar con esta situación, ¿no? Cómo lidiar porque si la gente lo que está pasando en algunos países europeos, ¿no es cierto? Sale a la calle, ¿verdad? Empiezan a ver todo este tipo de problemas. Entonces, es más bien un balance y más bien lo que se ha buscado es generar los incentivos para que la gente se vacune. Esa ha sido como la estrategia más usada en el mundo, dada estas consideraciones. Pero en general las vacunas en Chile son obligatorias, digamos, las del Programa Nacional de Inmunizaciones son obligatorias, pero existe un respaldo que de alguna manera las avala, ¿no? Así que estamos en una situación compleja. En Chile yo diría que la gente se ha portado bien, o sea, pese a que hay 1 millón y tanto rezagados, si uno mira en el contexto del mundo, la verdad es que es maravilloso en realidad, comparado, ¿no? Ahora uno quiere más todavía, por cierto. No sé si tienen alguna otra pregunta. En esto un comentario en esto, digamos, ¿Sí? de cómo se ha comportado la población chilena con respecto a las vacunas. Hay que reconocer que mejoró bastante cuando se ofreció el pase de movilidad. Claro. Fue una buena estrategia, una buena táctica. Sí, pues es el incentivo, y eso es lo que se ha hecho en otras partes, ¿no? Poner un incentivo como para
Tuviste en Estados Unidos que eso ya, el nivel de autonomía es, pero no, en verdad es muy relevante. Ahí por el tema de las libertades se les dio plata, ¿no? Entonces, claro, ha sido por ahí, por este tema de la no, ¿cómo se llama? No seguridad, entre comillas, de la vacuna, ¿no? Y tenemos para rato, en realidad. Tenemos para rato. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, objeción, se acepta todo. Bien, pues. Ustedes mandan, ¿cómo están? Hay un comentario en el chat que dice que para ello los procesos educativos deben tener un foco de equidad en acceso y calidad también, obviamente, con respecto a lo que hablamos de la educación. Claro. Sí, así deberían ser, ¿no? Así deberían... Como la salud. Claro, por cierto que debiera ser. Ahora va a ser bien interesante la reflexión a propósito del tema de los valores y el tema, lo que viene ahora a propósito del derecho a la salud, ¿no? Ese es el gran paraguas si uno tiene como fundamento ético, una de las bases en la salud pública, el derecho a la salud, ¿no es cierto? El contenido que le imprima el derecho a la salud, ¿no es cierto?, en términos constitucionales va a ser muy relevante, muy relevante. Así que yo no sé ahí cómo lo han pensado ustedes desde la quinta región, ¿no? Nosotros estamos ahí en plena reflexión total, porque creemos que es como un gran paraguas que te permite entender mucho más y tomar cartas sobre ciertas acciones que uno puede hacer en el ámbito de la salud pública o no, ¿no? O cómo se entienden, ¿no? Así que es importante. Disculpa, en ese ámbito, por ejemplo, lo que se hablaba antes de la creación de una Comisión Nacional de Bioética, tendría como el ideario sería que tuviera como injerencia o genere lineamientos en cuestiones casi como, no sé, por la aprobación de modificaciones o proyectos de ley o instalación de cuestiones productivas, por ejemplo, lo que pasa ahora con Dominga o los elementos que ocurren en la quinta región en Quintero, Puchuncaví, u otras zonas que se denominan como de sacrificio en Tiltil, en la región metropolitana. O por ejemplo en el marco normativo en torno a regulación de drogas, donde por ejemplo no está el alcohol ni el tabaco. Entonces, esa es como la lógica que tú crees que debiera tener como un amplio como fortaleza o marco de acción ese comité de bioética. Sí, porque en este momento en el Ministerio de Salud existe lo que es el Comité de Ética Asistencial, ¿no es cierto?, que lo que mira y coordina son los comités de ética asistenciales de la red pública, miran más la parte clínica. Existe también el comité dedicado, yo hasta hace poco participaba en el de ética de investigación a nivel ministerial para mirar, coordinar los comités de ética e investigación, pero falta este órgano que de alguna manera esté mirando lo que está aconteciendo con las regulaciones y con las intervenciones que son de carácter más bien poblacional, ¿no? Y esa comisión podría tener un rol importante en eso, hay que armar un reglamento asociado a la comisión y todo eso, pero tú tienes razón, o sea, una de las cosas que uno quisiera, por ejemplo, si uno cree en salud en todas las políticas, ¿no es cierto?, que es algo como que en salud pública para nosotros es relevante, o sea, evidentemente que desde el punto de vista ético hay ciertas cosas que si sabemos que hay ciertos datos o evidencia de que generan, a propósito de lo que yo les mostraba, los criterios para decir que una intervención es ética en materias de salud, no lo cumplen, uno debiera estar pensando ¿cómo se llama?, en hacer un pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento en esa línea, ¿no? O sea, es un escándalo, lo de Dominga es un escándalo, o sea, desde mi mirada de salubrista para mí es un escándalo, así claramente. No me pierdo, no me pierdo, ¿no?
Así que sí, yo espero, no sé, yo siempre tengo esperanza, digo, bueno, que llegará el próximo gobierno, le podemos pedir, por favor, incentive esta mirada. A veces se le tiene miedo a la ética y la verdad es que la ética es parte de la vida, entonces es mejor transparentarla y además colaborar en más coherencia en la forma de hacer las leyes. Si nosotros cuando miras tú las leyes vinculadas a salud, hay un parrafito inicial, que es el parrafito donde se introducen las leyes, y ahí están los marcos éticos y valóricos. Entonces, de repente tenemos unas cosas que yo digo, por Dios, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien escribir una cosa así? Y bueno, entonces ahí uno puede también como ayudar a que sean más coherentes, incluso con la misma constitución, ¿no? Ah, ahí por ejemplo, esta constitución ha sido súper poco utilizada buenamente. ¿Ah? Ha sido el derecho a la protección de la salud ha sido pero jibarizada, y más bien los tribunales de justicia son los que han puesto el acento más social a ese derecho que si uno lo lee, como se interpreta en la actualidad, tiene implicancias mucho más amplias. Así que eso ha pasado. Así es, aduciendo al derecho a la vida más que al derecho a la salud. Pescando por ahí, digamos, el problema. Claro, bueno, los tribunales de justicia han sido súper claros en que ellos por ejemplo, y eso es complicado también, porque de alguna manera empiezan a ellos a tomar atribuciones de diseño del sistema de salud también. En cierta medida inciden en las priorizaciones a través de sus pronunciamientos legales. Entonces, ahí hay un problema, porque esto no debiera pasar, ¿no? No deberíamos llegar a eso, ¿no? Ese es el tema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, estamos... Yo igual les mando la presentación para que ustedes la tengan y las puedan revisar. Si a alguien le interesa algún material más, quedo disponible. Ahí está mi correo electrónico por si necesitan algún dato más, ¿no? La idea es que tuvieran como una visión como general de la discusión que existe en este momento en términos conceptuales y en términos prácticos en la ética de la salud pública. Bueno, parece que no hay más preguntas, tampoco hay más comentarios en el chat. Nuevamente agradecer, hay comentarios de muchas gracias por la presentación. Este es un tema que nosotros, de hecho, quisimos poner en este curso porque esta ya es la tercera versión del curso de Salud Pública acá en el regional. No lo habíamos puesto y fue también el Departamento de Ética quien nos impulsó un poco a tener una sesión en ética en salud pública. Así que nosotros recogimos el guante y obviamente invitamos a la doctora Bedregal, que es una experta en el tema, y que sin duda es un tema que hay que seguir desarrollando, ¿cierto? A lo mejor era un poco desconocido para algunos, entonces es súper importante también de que nosotros lo vayamos desarrollando como Departamento de Salud Pública, como regional, como conglomerado del Colegio Médico y también todas las profesionales de la salud, por cierto. Agradecer nuevamente el tiempo, la disposición para esta clase, una clase muy buena. Y nosotros en agradecimiento también le tenemos un pequeño obsequio que ahí la doctora Silva nos va a mostrar y se lo vamos a hacer llegar a su domicilio, doctora Bedregal. Qué bueno. Este libro es una donación de la editorial de la Universidad del Paraíso, que también patrocina el curso, ¿ya? Es un poemario, doctora. Qué choro, qué lindo. Bonito, sí. Muchas gracias. No, gracias. Oye, una cosita, me ponían el tema de la tuición ética del Colegio Médico a propósito del profesionalismo. Mira, yo fui presidenta del Tribunal de Ética del Colegio Médico, del Central, y la verdad es que hemos peleado por eso. Yo encuentro que es sumamente importante. La verdad es que tenemos colegas a todo nivel, esto ya es ética médica y ética en salud pública, en que pucha, uno quisiera que la verdad hubieran juicios más sanciones apropiadas, además de la capacitación a los colegas también, ¿no? Y muchas veces estábamos con las manos
amarrada y teníamos que ir a tribunales de justicia con las denuncias respecto de colegas que estaban infringiendo cosas muy básicas del quehacer de la medicina. ¿Ah? Así que yo estoy súper de acuerdo en la tuición ética del colegio médico, no hemos logrado avanzar en ese tema, y creo que es una aspiración que no debemos perder, porque pasan cosas como que uno va, me pasó, teníamos una persona que ya estaba sancionada, todo lo demás, se salió del colegio médico. Sí. Hay hartos casos así. Bueno, es algo que nosotros también, como el departamento de ética acá también lo ha propuesto, nosotros obviamente lo apoyamos, y está con nosotros también hoy día, participó también de esta clase el presidente del departamento de ética de nuestro colegio, el doctor Julio González, así que también agradecemos que haya podido participar de esta clase, que nosotros lo invitamos porque de ellos también nació esta inquietud de meter un poco el tema de ética en salud pública en nuestro curso. Así que nuevamente agradecer la presencia de todos los alumnos, ¿cierto?, del doctor González, y sobre todo usted, doctora Bedregal, por hacernos esta maravillosa clase. No, muchas gracias a usted, y nada, encantada, y te mando la clase por si acaso la quieres compartir, por si la necesitan, ¿ya? Listo, se puede usar gracias. todo lo que hay ahí y se puede criticar mucho más, mejor todavía. Bueno, un abrazo, cuídense. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao. Buen fin de semana, chao.